El horror que sacudió a la pequeña y devota comunidad de Logan y Nelsonville, Ohio, el 30 de marzo de 2011, trascendió la mera crónica policial para convertirse en una escalofriante parábola sobre la fachada de la piedad, el control tóxico y la traición dentro del santuario familiar. La llegada de la policía al tabernáculo de la fe no buscaba una congregación, sino la profanación de un lugar sagrado en busca de un cuerpo. Lo que el jefe Aaron Miller y su equipo descubrieron al levantar la tapa de acero sellada del tanque séptico en los terrenos de la iglesia donde se había celebrado una boda feliz años atrás, fue el sombrío final de Summer Inman, una joven madre cuyo trágico destino había sido sellado por las mismas personas que, en apariencia, representaban el modelo de la fe y la familia. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La vida de Summer, nacida Summer Koch en 1986, comenzó en la austeridad de Logan, pero en un hogar económicamente estable, con su madre Debra y su padrastro Michael Koch, un profesor universitario que la adoptó legalmente. La religión era el pilar de la familia Koch, quienes eran miembros asiduos del Tabernáculo de la Fe en Nelsonville. Fue precisamente en ese entorno de devoción donde Summer, a los 18 años, conoció a William A. Inman, apodado Willie. Willie y su familia, los Inman, eran el epítome de la actividad eclesiástica. Su padre, Bill Inman, había ayudado a construir el recinto y tocaba instrumentos en los servicios. La conexión entre Summer y Willie fue instantánea y aparentemente idílica. Ella lo veía como un joven amable y educado. La madre de Willie, Sandy Inman, se mostró particularmente afectuosa, tratando a Summer como a una hija y defendiéndola con fervor. En 2004, tras graduarse de la preparatoria, Summer y Willie se casaron, iniciando un camino que rápidamente se descarrilaría hacia la oscuridad. El matrimonio reveló la tenebrosa ideología de la familia Inman, una que se escudaba en una interpretación retorcida y controladora de la fe. Los Inman adherían a una visión estrictamente patriarcal. Los hombres trabajaban en la construcción y las mujeres se confinaban a la esfera doméstica, encargadas de la limpieza impecable, las comidas perfectas y, fundamentalmente, la procreación a demanda. Willie no dudaba en invocar la Biblia para imponer a Summer deberes que incluían el tener intimidad cuando él lo deseaba. La situación se deterioró rápidamente con el nacimiento de sus 3 hijos, Alex, Kaylee y Alana. Willie, buscando llenar el vacío de sus padres que no pudieron tener más hijos, demandaba tener 12 niños más. Además, Sandy y Bill Inman veían a sus nietos como una propiedad, estableciendo un acuerdo de custodia completa en caso de fallecimiento de Summer o Willie, una cláusula que Debra, la madre de Summer, no impugnó inicialmente, ignorando el infierno que su hija vivía a puertas cerradas. La obsesión de Willie por el control se extendía al ámbito más íntimo y personal. No solo fantaseaba con la poligamia, sino que llegó a mostrarle a Summer fotografías de jóvenes mujeres, candidatas para ser su segunda esposa, una exigencia que la humillaba y aterraba. La vida de Summer se regía por reglas estrictas impuestas por su esposo y sus suegros. Las salidas en solitario estaban prohibidas y cualquier recado era cronometrado. Si Willie estaba ausente, Summer estaba obligada a pasar todo su tiempo con Sandy. El aislamiento era total. Ni ella ni Willie tenían permitido tener amigos de su edad, ya que, según Summer, sus suegros se ponían celosos, deseando que sus hijos estuvieran solo con ellos. En sus diarios íntimos, Summer documentó cómo cualquier intento de liberarse de este orden opresivo era recibido con agresividad por los Inman. Con el tiempo, Summer comenzó a compartir su miseria con su madre Debra, revelando que la aparente amabilidad de Sandy era solo superficial. La infelicidad de Summer creció exponencialmente, marcada por discusiones constantes y la escalada de agresividad de Willie. Un incidente particularmente cruel fue cuando Willie se deshizo de sus 2 gatos, soltándolos en un campo sin que Summer los volviera a ver.
un acto que reflejaba su desprecio por los lazos afectivos de su esposa. Los vecinos, a su vez, susurraban sobre el extraño control que Willie ejercía sobre el hogar, describiéndolo como hiperactivo, controlador y aterrador. El punto de inflexión en la vida de Summer llegó en la primavera de 2010. Willie se matriculó en el Hawking College y comenzó a compartir coche con un compañero, Adam Peters. Contrariamente a sus reglas de aislamiento social, Willie comenzó a invitar a Adam a cenar. Para Summer, conocer a Adam fue un oasis en medio de un desierto. Se enamoró perdidamente de él, un sentimiento que la impulsó a confrontar su infelicidad. Sus diarios de la época reflejan su despertar. Estaba cansada de complacer a todos menos a sí misma, anhelando volver a sentir amor y ser feliz. Dale like, suscríbete y comparte. Summer inició un romance secreto con Adam y, armada de valor y harta de sentirse una esclava, tomó la decisión de divorciarse. Sus diarios revelan un miedo profundo a Willie, la preocupación de que pudiera lastimarla o llevarse a sus hijos. A pesar de todo, estaba dispuesta a un acuerdo de custodia compartida, aunque dudaba que Willie aceptara. Finalmente, en junio de 2010, Summer se mudó con sus 3 hijos a casa de sus padres y solicitó el divorcio. Empezó a asistir a terapia para víctimas de violencia doméstica, se matriculó en artes culinarias y consiguió su primer empleo. Ella estaba reconstruyendo su vida. El cambio de Summer tuvo el efecto exacto que ella temía en Willie y su familia. La publicación de su romance con Adam en Facebook desató su furia. Summer y Adam comenzaron a recibir amenazas, y Willie fue detenido brevemente por agresiones. Las visitas de los niños con su padre se hicieron menos frecuentes, y el acoso escaló con su ex-suegro Bill, siendo sentenciado a una pena de cárcel suspendida y libertad condicional en diciembre de 2010. Una orden de protección civil se emitió en favor de Summer. Ella testificó en los documentos judiciales que Willie la había amenazado si le quitaba a sus hijos y que sus suegros se unían para manipularla. El clímax de esta toxicidad se alcanzó cuando los Inman idearon un plan siniestro. Los 3 se unieron para acusar falsamente a Adam de abusar de los pequeños, en un intento desesperado por obtener la custodia total. Fue en este contexto de guerra por la custodia donde se fraguó el plan que culminaría en tragedia. La noche del 22 de marzo de 2011, Summer dejó a sus 3 hijos en casa con Adam y se dirigió al Century National Bank, en el centro de Logan, donde trabajaba limpiando oficinas. No regresó. Summer solía llamar o enviar mensajes al salir, pero esa noche el silencio fue absoluto. Sus padres, Debra y Mike, sintieron de inmediato que algo andaba mal. Encontraron la chaqueta, el iPod y las llaves del auto de Summer en una escalera del banco, y sus temores se confirmaron. Su hija había desaparecido. Sin dudarlo, apuntaron a los Inman. La policía de Logan emitió una alerta y comenzó a investigar la escena. Las cámaras de vigilancia del banco revelaron el horror. Summer llegó a su trabajo como de costumbre, pero alrededor de las 11 de la noche fue interceptada mientras se retiraba por 2 hombres vestidos de negro, quienes la obligaron a punta de pistola a subir a un Ford Crown Victoria blanco. Este era exactamente el tipo de vehículo que conducía la familia Inman. Los testigos, incluidos corredores en la zona, corroboraron el secuestro, añadiendo un detalle crucial. Una mujer rubia esperaba a los secuestradores en el auto y roció con gas pimienta a un testigo que intentó intervenir. Al interrogar a Sandy y Bill Inman, estos negaron cualquier implicación, afirmando que Willie no había estado en Logan esa noche y que los 3 habían estado varados en el área de Cleveland debido a un vehículo averiado. Sin embargo, la tecnología traicionó sus mentiras. Los registros de teléfonos celulares y GPS de Willie lo ubicaron en Logan el 22 de marzo, y los registros del vehículo mostraron que los Inman habían estado en Logan y Nelsonville en los días posteriores a la desaparición. Las pruebas se acumularon rápidamente.
Las autoridades recibieron información sobre una parada de los Inman en el lavadero de autos Blue Sonic en Seven Hills, al sur de Cleveland, a las 7:32 de la mañana del 23 de marzo. Las imágenes de seguridad mostraron a Willie y a sus padres aspirando y limpiando el Crown Victoria blanco. Horas después compraron neumáticos nuevos. Con la evidencia de secuestro y manipulación de pruebas, la policía arrestó a Willie, Sandy y Bill Inman el 24 de marzo de 2011. La presión social y legal hizo que la fachada de los Inman se rompiera. Tras 8 días de prisión preventiva, Sandy Inman aceptó un acuerdo legal y confesó. El plan original, según ella, era secuestrar a Summer para hablar sobre la custodia de los nietos. Sin embargo, mientras Willie y Bill la ataban con precintos en el auto, Willie apretó demasiado fuerte la brida de plástico alrededor del cuello de su exesposa. Summer dejó de respirar y, a pesar de los esfuerzos por cortar el precinto, era demasiado tarde. El cuerpo de Summer fue arrojado al tanque séptico de la Iglesia Tabernáculo de la Fe, el sitio de su matrimonio, un acto de profanación que reflejaba la depravación de sus asesinos. El 30 de marzo de 2011, la policía encontró el cuerpo de Summer, casi intacto, aún vestido con la ropa de la noche del secuestro. El jefe Aaron Miller reveló que Summer fue estrangulada con una brida de plástico tan apretada que dejó marcas profundas en su piel. El asesinato fue motivado por la ira y el control. Summer fue asesinada porque había solicitado el divorcio y quería la custodia de sus hijos. Un agente del sheriff no se sorprendió por la implicación de los Inman, detallando que William Inman era el rey de su familia. Sus padres estaban cegados por la lealtad y él por la ira. El 25 de mayo de 2011, Willie y Bill Inman fueron imputados por 2 cargos de asesinato con agravantes, secuestro, manipulación de pruebas y maltrato grave de un cuerpo, enfrentando potencialmente la pena capital. Sandy fue acusada de secuestro. Durante el juicio, Sandy insistió en la versión de que el estrangulamiento de Willie fue accidental. Bill se disculpó con la familia Koch, aunque sus palabras se sintieron vacías. Los Koch creían que el asesinato había sido planeado desde el principio y que Sandy había minimizado la responsabilidad de su esposo e hijo. El abogado de Bill argumentó que fue Willie quien, molesto por el divorcio, mató a Summer bajo la influencia de estimulantes y adrenalina. Intentó salvar a su cliente alegando que Bill padecía un trastorno de estrés postraumático debido a una infancia abusiva, lo que le generó una necesidad desmesurada de proteger a su familia. La defensa pintó un retrato de Bill como una víctima de su propia historia y de Sandy como una madre desesperada por sus nietos tras haber sufrido abortos espontáneos. Finalmente, la fiscalía fue contundente. No importaba quién colocó la brida, los 3 Inman fueron cómplices del crimen. Los esfuerzos por humanizar a Bill Inman no prosperaron. En junio de 2012, William Inman Jr. fue declarado culpable de homicidio y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 28 de junio de 2012, Sandra Inman se declaró culpable de asesinato y otros cargos y fue sentenciada a 15 años tras un acuerdo con la fiscalía y con el consentimiento de la familia Koch, que valoró su confesión y la guía al lugar del hallazgo del cuerpo. William Inman Sr. fue condenado a cadena perpetua por el asesinato con agravantes, más 14 años de condenas consecutivas por los delitos asociados. El juez John Wallace señaló que el caso había impactado enormemente a la comunidad, pero que los más afectados eran los hijos de la víctima y el asesino. La familia Koch se vio obligada a enfrentar la devastadora tarea de criar a sus 3 nietos, quienes preguntaban por qué su madre, padre, abuelo y abuela ya no estaban con ellos. Tuvieron que contarles la verdad a través del consejo de terapeutas, que su padre la había estrangulado porque ella lo había dejado. Con el tiempo, Alex se refería a Debra como su madre, mientras que Kaylee prefería honrar la memoria de Summer llamándola abuela.
La tragedia dejó una herida abierta en la comunidad de Logan. El reverendo Michael L. Mardin, el pastor de la iglesia de los Koch, afirmó que la comunidad estaba más indignada por la forma en que el cuerpo fue dispuesto. Los Koch, sin embargo, se consolaron con la cadena perpetua de Bill y Willie, aunque el dolor de la pérdida y la preocupación por cómo sus nietos afrontarían el estigma de su historia permanecen. Willie Inman no solo arrebató la vida de su esposa, sino que condenó a sus propios hijos a crecer sabiendo que su padre, abuelo y abuela, miembros activos y respetados de una iglesia, habían cometido lo inimaginable. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.